soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. El día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje un poco más breve que el de la semana pasada. Vamos a compartir Hechos, capítulo 18, los versículos 18 hasta el 23. Y los vamos a leer ahora de manera alternativa. Leamos juntos entonces. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose raspado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Muy bien, hasta ahí es la palabra que el día de hoy estamos por compartir. Quisiera entonces que podamos realizar primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante ti. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Derrama ahora de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de ella. Señor, gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor hacia nosotros. Gracias por traernos, por permitirnos estar delante de ti, por poder entregar nuestra vida para ti. Te pedimos que nos guíes desde el principio y hasta el final. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 21. Vamos a leerlo juntos y a una voz. Ya, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Volveré a vosotros. La semana pasada hablamos de la visita de Pablo a la ciudad de Corinto. Allí se instaló, ¿se acuerdan? Se instaló en ese lugar por 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios en la casa de un hermano llamado Justo. Su prolongada estadía fue posible gracias a la protección que Dios le había prometido por medio de una visión. En ella el Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Luego de establecer a varios discípulos de Jesús entre los corintios, había llegado el momento de partir para continuar con el viaje misionero visitando nuevas regiones. Pero antes, Pablo sintió el ferviente deseo de agradecerle a Dios por su inmenso cuidado y por haberle permitido compartir el mensaje de la salvación durante varios meses en Corinto. Por eso realizó un voto, una promesa al Señor, que quería concluir por presentarse en el templo de Jerusalén. De este modo, Pablo decidió viajar a Israel antes de proseguir su misión. Por un tiempo iba a ausentarse en la evangelización mundial, pero a fin de resguardar la obra de Dios en cada ciudad, el apóstol dejó a colaboradores bien preparados para que mantuviesen encendida la luz del evangelio. Entre ellos estaban Aquila y Priscila, que cumplirían un rol muy especial dentro de la historia de la fe. Pablo partiría. Aún así, manifestó su ardiente deseo de regresar cuanto antes a la labor. Volveré a vosotros, dijo. Volveré a vosotros.
Esta era más que una promesa dada a un grupo determinado. Era más que una promesa dada a un grupo de personas dentro de una ciudad determinada. Era una expresión que manifestaba su incontenible deseo de regresar al campo misionero. Volveré a vosotros. Un día será Jesús quien volverá a nosotros. Así lo prometió. Cristo ansía profundamente venir a nuestro encuentro. Llegado ese día, Él regresará y nos recompensará, si es que fuimos fieles a sus propósitos divinos. Si es que como Pablo, Priscila y Aquila guardamos nuestra identidad como sus siervos. Volveré a vosotros, nos dice también nuestro Señor. Que también nosotros seamos grandes colaboradores en la obra de Dios, manteniendo encendida la luz del Evangelio, allí donde el Señor nos ha establecido. Entre tanto que aguardamos la venida de nuestro Salvador Jesús, que nuestro servicio a Dios prevalezca con amor y agradecimiento. Amor y agradecimiento a aquel que nos salvó y nos confió una gloriosa misión. Amén. En sus días en Corinto, Pablo había sido acusado por los judíos ante el procónsul Galión de enseñar una adoración a Dios que iba contra la ley. Pero Galión no tardó en darse cuenta que este era un conflicto religioso que no tenía nada que ver con la ley romana. Por eso el procónsul los echó del tribunal y con esto reconoció como legal la actividad de Pablo, ya que no atentaba contra las leyes del imperio. De este modo sus acusadores fueron completamente derrotados. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Luego de permanecer 1 año y medio en Corinto, Pablo se embarcó rumbo a Siria, pero antes de abandonar la ciudad en el puerto de Cencrea, se rapó la cabeza porque había hecho un voto a Dios. Un voto era una promesa que generalmente concluía con una ofrenda y una adoración en el templo. Particularmente, raparse la cabeza era el acto final que daba por concluido el voto del nazareo. Seguramente este fue el voto que Pablo realizó. Ahora bien, ¿qué implicaba hacer el voto del nazareo? Dios le declaró a Moisés: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Este tipo de voto solía realizarse en dos situaciones específicas. Para agradecer la protección del Señor en el pasado o para realizar una petición particular para el futuro. Es claro que Pablo quería agradecerle al Señor por haberlo cuidado y por haberle permitido trabajar en Corinto. Al finalizar su voto, el nazareo debía traer al templo un cordero, una cordera y un carnero para ofrecerlos como sacrificios de paz. Además debía raparse en el templo y quemar su cabello en el fuego de la ofrenda. Sin embargo, en tiempos de Pablo se le permitía al nazareo raparse en el lugar donde terminaba su periodo de nazareato, siempre y cuando se comprometiese a acercarse al templo lo antes posible. Por lo tanto, al raparse en Cencrea, todavía en tierra de Corinto, Pablo manifestó su determinación de ir sin demoras a Jerusalén. Así evitó retrasos o distracciones o tener que quedarse en las ciudades que visitara a su paso. Él estaba decidido a ir directamente a Jerusalén. De esta forma, vemos que Pablo sabía ser agradecido a Dios. Pablo sabía ser agradecido a Dios. Él no pensó que merecía recibir del Señor algún tipo de retribución por su entrega total a la misión. No pensó que debía ser Dios quien tuviera que agradecerle por lo que venía haciendo por su reino. Aunque había trabajado mucho, no se consideró merecedor del reconocimiento de Dios. Por el contrario, se reconocía un deudor y se sentía inmensamente bendecido y privilegiado por haber sido hecho parte de la obra más gloriosa.
Pablo estaba agradecido al Señor a pesar de las luchas, los padecimientos y los sacrificios que debió enfrentar. Fue por esto que entonces, en vez de esperar algo de Dios, en vez de esperar a que Dios le diera algo, porque había hecho mucho por él, pensó que era, ¿qué era? Pablo pensó que era lo más elevado que podría ofrecerle para mostrarle al Señor que estaba realmente agradecido, para mostrarle al Señor que tenía un profundo agradecimiento. Y entonces decidió realizar ese voto con absoluto amor y humildad. Con todo lo que Pablo había hecho y seguía haciendo por la obra del Señor, puede que pensemos que el que debería haber estado agradecido era Dios, porque era Pablo el que se sacrificaba y hacía muchas cosas por su obra. Que Dios debía agradecerle a Pablo por su incansable trabajo. Puede que pensemos esto. Suena gracioso decir esto, pero es lo que muchas veces nosotros también pensamos cuando nos sacrificamos o esforzamos por hacer algo para el Señor y su reino. Porque consciente o inconscientemente tal vez esperemos o exijamos cierta retribución, algún aplauso o algún reconocimiento a nuestra dedicación. Que por lo menos Dios me conteste a mis oraciones, que me dé lo que le estoy pidiendo porque me lo debe. Yo di algo para Dios, ¿cómo no me va a dar? Pero Pablo no pensaba de esta manera. Pablo no se consideraba merecedor de alguna retribución del Señor. Él sabía que toda su vida le pertenecía a Dios. Creo que ninguno de nosotros hizo tanto por la salvación de las almas como Pablo. Sin embargo, la humildad de Pablo nos da una maravillosa lección. Siempre debemos mantenernos agradecidos al Señor por lo que nos permite hacer por Él. Como Pablo, debemos saber darle las gracias a Dios por poder servirle y entregarle todo lo que poseemos y lo que somos, en vez de esperar que sea Él quien nos agradezca con favores o bendiciones. Por lo tanto, indudablemente, Pablo se sentía deudor. Sobre todo, él se consideraba un siervo de Dios, se consideraba un esclavo del Señor. En tiempos de Pablo, un esclavo era uno que no esperaba que le diesen las gracias por hacer sus tareas. Al contrario, era uno que vivía agradecido a su amo por haberle brindado una casa donde vivir, una identidad y el sustento diario. Por eso los esclavos se esforzaban por servir a su Señor sin esperar nada más a cambio. De igual manera, considerándose su siervo, el gozo de Pablo estaba en poder hacer lo máximo a su alcance por su Señor. Jesús nos dice, ¿acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Como Pablo, vivamos agradecidos al Señor, reconociéndonos simplemente como sus siervos, reconociéndonos deudores a su amor. Todo lo que podamos hacer por el reino de Dios es una dulce bendición que nos enaltece. No hay nada más maravilloso que poder identificarnos como siervos de Dios, porque la mayor inversión de nuestra vida está en Él. Amén. En su traslado a Siria, Pablo no viajaba solo. Junto con él iban Priscila y Aquila, aquella amable pareja que conoció en Corinto. Como vimos anteriormente, en esa ciudad Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquila y Priscila eran un matrimonio judío procedente del Ponto, una región al oriente, al este del Mar Negro. Desde allí se habían trasladado a Italia, pero en el año 49 el emperador Claudio les prohibió a los judíos reunirse para rendir culto a Dios. Por eso muchos hebreos piadosos abandonaron Roma sintiéndose expulsados.
ya que no podían concebir sus vidas sin poder darle adoración a Dios. Entre ellos, Aquila y Priscila tomaron la decisión de salir de Italia y se establecieron en Corinto. En ese lugar conocieron a Pablo y se volvieron socios en el trabajo de construir tiendas. Y además se volvieron estrechos colaboradores en la obra de Dios. Aquila y Priscila sirvieron en la comunidad de Corinto, pero además acompañaron a Pablo en su viaje hacia Siria. Sin embargo, no completaron la travesía, ya que el apóstol llegó a Éfeso y los dejó allí. Los dejó allí, en Éfeso. Priscila y Aquila se mudaron de Corinto a Éfeso, pero esta vez no por haber sido expulsados ni por beneficios personales. Se trasladaron a esta ciudad para hacer allí la obra de Dios. Unos meses más tarde, cuando Pablo les escribió una carta a los hermanos corintios desde Éfeso, les dijo: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila ofrecieron su hogar para que fuese utilizado como una pequeña iglesia para los hermanos efesios. Años más tarde, ellos se mudarían a Roma para servir en la comunidad cristiana de esa ciudad. En el saludo a su carta a los romanos, Pablo señaló: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Años después, mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso, esta pareja se convertiría en un apoyo espiritual para él. Así que Priscila y Aquila establecieron su ministerio entre Corinto, Éfeso y Roma, sirviendo con todo su corazón al Señor y a las almas. El libro de Hechos no nos habla de la conversión de ellos. Es por eso que deducimos que ya habían conocido y aceptado la salvación de Jesús antes de conocer a Pablo, quizás durante su estadía en Roma, donde ya existía una comunidad de creyentes. Siendo hermanos en Cristo, Pablo, Aquila y Priscila formaron un equipo ejemplar. Por otro lado, algo destacable es que cada vez que se menciona a Aquila en los relatos del Nuevo Testamento, también se menciona a su esposa Priscila. Esto nos dice que ellos eran inseparables. Trabajaban en el mismo negocio de construir tiendas, y servían juntos en la obra de Dios. Además, en las cartas de Pablo muchas veces se nombra a Priscila antes que a su esposo Aquila. Claramente, ella era de una personalidad excepcional. Priscila era una mujer de una personalidad excepcional. No solo una gran colaboradora de la obra de Dios, sino también un gran apoyo emocional y espiritual para su esposo. La Biblia describe a las mujeres como Priscila como mujeres virtuosas. Proverbios nos dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Muchas mujeres de hoy se esfuerzan por empoderarse y embellecerse. Pero Priscila era una mujer verdaderamente fuerte y hermosa. Dios nos conceda entre nuestras hermanas muchas Priscilas, mujeres virtuosas, mujeres nobles, que trabajan para bendecir a los otros con fidelidad y sirven con humildad y amor. Mujeres de fe que temen al Señor y que recibirán de Él el más alto reconocimiento. Haya también entre nuestros hermanos muchos Aquilas que no temen dirigirse allí donde puedan ser bendición para los otros, más allá de sus propios beneficios personales.
Asimismo, haya entre nosotros muchos Pablos que agradecen continuamente al Señor por tener el privilegio de servirle. Vivamos con gozo y agradecimiento por haber obtenido una identidad incomparable, la identidad de ser hechos siervos del Señor. Reconozcámonos como deudores al inmenso amor de Dios y como Pablo, Aquila y Priscila, entreguemos lo mejor de nosotros a fin de extender la salvación de Jesús a muchas almas. Amén. En su viaje a Jerusalén, Pablo hizo escala en Éfeso. Pero siendo esta una gran ciudad, aunque se apresuraba por llegar a su destino, no pudo evitar compartir el Evangelio de Jesús. Así que, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Pablo aprovechó su breve paso por Éfeso para proclamar la salvación del Señor, pero su permanencia fue demasiado fugaz. Si bien los judíos le rogaron que se quedase con ellos más tiempo, él tenía en vista completar su voto en Jerusalén. Así que, como un hebreo piadoso, priorizó su visita al templo. No obstante, aunque Pablo partió de Éfeso, dejó allí a dos representantes sobresalientes, Priscila y Aquila. Además, sembró en los efesios una maravillosa expectativa. Les aseguró que regresaría si esta era la voluntad de Dios. Les dijo: volveré a vosotros si Dios quiere. Volveré a vosotros si Dios quiere. Si Dios quiere. En la actualidad estamos habituados a escuchar esta expresión entre las personas. Sin embargo, esa frase, si Dios quiere, no era una frase muy común entre los hebreos de aquel tiempo. Hoy en día, muchos utilizan estas palabras como una promesa indefinida y prácticamente irrealizable. Cuando alguien nos dice que va a hacer algo si Dios quiere, entendemos que lo que nos promete probablemente nunca se cumpla. Te voy a ayudar si Dios quiere. Voy a ir a verte, vamos a ir a verte si Dios quiere. Te voy a devolver lo que me prestaste si Dios quiere. Voy a ir a la iglesia si Dios quiere. Muchos usan esta expresión como un latiguillo para dar por terminada una conversación y manifestar que difícilmente harán lo que prometen. Pero por más que muchos digan que harán algo si Dios quiere, en realidad ignoran lo que Dios realmente desea y terminan por responsabilizarlo a Él, por responsabilizar a Dios por sus propias omisiones irresponsables. No fui a verte porque yo te dije que iba a ir a verte si Dios quería, y parece que Dios no quiso, por eso no fui. Iba a ir a la iglesia si Dios quiere, pero como no pude ir porque Dios no me lo dejó, Dios no quiso. Muchos usan la expresión si Dios quiere para justificar sus negativas. Pero cuando Pablo dijo que volvería a ver a los efesios si Dios quería, estaba expresando su intenso anhelo de regresar, y lo único que podría detenerlo era si esto no estaba dentro de los planes del Señor. Así que no usó estas palabras como una excusa para no volver, sino como una forma de sembrarles a los efesios una viva esperanza. De hecho, un tiempo después, en la guía del Espíritu Santo, Pablo regresaría y se sentaría en Éfeso como ansiaba en su corazón. También nuestro Señor Jesús nos siembra una viva esperanza, porque Él prometió regresar para buscarnos. Su promesa no es un deseo vago e improbable. Jesús nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún más ardientemente que Pablo,
nuestro Señor Jesús ansía venir a nosotros. Y mucho más que los efesios, esperando ver a Pablo, la iglesia de Cristo aguarda con gran esperanza la venida de su Señor. O al menos así debiera ser. Al venir a este mundo, Jesús se entregó por entero, hasta morir como ofrenda por nuestro pecado. Dio su vida en nuestro lugar para que nosotros, creyendo en Él, por la fe, recibamos su perdón, salvación y vida eterna. Pero Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió a los cielos. Además, Él nos promete que muy pronto volverá a nosotros. Así lo ha establecido nuestro Padre Celestial. Jesús volverá a nosotros. Juan nos asegura, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Sabiendo que muy pronto nuestro Señor vendrá a nosotros, debemos estar espiritualmente despiertos y bien preparados. Jesús nos advierte, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuestro Señor Jesús regresará cuando menos se lo espere. Entre tanto que viene, esforcémonos por mantenernos en la lucha espiritual, trabajando activamente como sus siervos fieles y prudentes, no enredándonos en el mundo, sino entregados a realizar su labor celestial, tal como lo hicieron Pablo, Aquila, Priscila y los primeros discípulos que compartían el mensaje de la salvación de Jesús a las almas con una entrega absoluta. Así que todos los que aguardamos la venida del Señor Jesús, vivamos también de la misma manera. Amén. Pablo prosiguió su viaje a Jerusalén y cumplió allí su voto. Después de visitar a los hermanos de esta ciudad, continuó su camino hacia la iglesia de Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo pasó por orden por Tarso, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, ciudades que ya habíamos visto en su primer viaje misionero. ¿Cuál era su nuevo destino? Si vemos el mapa nos damos cuenta. ¿Cuál era su nuevo destino? Claramente, obviamente, él ansiaba regresar a Éfeso para continuar la obra que había comenzado. Como un siervo consagrado, Pablo desarrolló su ministerio sin descanso, con los ojos puestos en su Señor y en su eterna recompensa. Toda su vida refleja que él tenía bien en claro su identidad, y esa identidad era la de ser un siervo de Jesús. Por eso, serle útil le era motivo de alegría y de agradecimiento. Que así también lo sea para nosotros, mientras aguardamos a aquel que nos prometió volver para buscarnos. Jesús nos dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Abundemos en obras que glorifican a nuestro Dios, sintiéndonos deudores y agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Consagremos nuestra vida por entero al Señor, como Pablo, como Priscila y como Aquila. Que nuestro gozo y nuestra esperanza se manifiesten en nuestra identidad y en nuestro trabajo incesante como auténticos siervos de nuestro Señor Jesús. Amén. Somos siervos de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por bendecirnos con la palabra del día de hoy. Y al mismo tiempo queremos arrepentirnos y pedirte perdón, porque muchas veces ignoramos que tu favor, el favor más grande que nos has dado es tu salvación y ese privilegio de poder servir en tu obra siendo nosotros tus siervos. Y pretendemos, exigimos que tú nos bendigas por haber hecho algo para ti. Que no sea nuestra búsqueda a ti una mera superstición en la cual pensamos que por haber hecho algo que consideramos que lo hacemos por ti, pretendamos que tú nos bendigas. Porque en realidad nuestra mayor bendición es la de poder servirte, es la de poder hacer algo para extender tu reino, aunque sea muy poco, aunque no sea tan grande como lo que realizó Pablo. Ayúdanos, Señor, a vivir agradecidos, buscando la manera de agradecerte más y más por poder usar nuestra vida para tu gloria.
Señor, así vivió Pablo y así también vivieron Priscila y Aquila. Que entre nuestras hermanas haya muchas Priscilas, mujeres de fe, mujeres virtuosas, que anhelan también servirte y que anhelan también ser bendición para los otros, desde su hogar y también en medio de su sociedad. También haya entre nosotros muchos Aquilas, hombres comprometidos y deseosos de buscar primeramente tu voluntad. Y muchos Pablos también, Pablos como lo era Pablo, agradecidos, hermanos agradecidos por poder entregar sus vidas para ti. Señor, hoy nosotros sabemos y esperamos ansiosamente que Jesús volverá. Y mientras esperamos su venida, queremos vivir de una manera responsable y también de una manera comprometida, consagrada, para que tu palabra pueda llegar a muchas almas y que a través de conocer la salvación de Jesús también puedan ser salvos. Muchas gracias te damos por el enorme privilegio de venir en este día delante de ti para poder servirte, entregándote una vez más nuestro corazón. En realidad toda nuestra vida te pertenece. Nosotros queremos asumir nuestra identidad como tus siervos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante para agradarte, para engrandecer tu nombre. Te damos muchas gracias por todo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.